Pero resulta que voy a subir ahora la evaluación, que parece que no la he subido, para trabajar de inmediato. Pero nos falta ver un par de cosas, porque la evaluación es generar una cartera de inversión. ¿Con cuántos instrumentos? Con 4. Acciones, bonos. Entonces vamos a incorporar. Esta vez comencé sin ustedes. Perdónenme. Hay más riesgo de que me digas así. O sea, hay más probabilidad de que vamos a hacer porque la 3 sería tributaria, ingreso financiero. Pero si ya hablamos de eso, ay, verdad que llegaste tarde, entonces no escuchaste la... ¿Ah? Ya, ¿estamos listos para concentrarnos? Sí. Muy bien. Fíjense que vamos... Ah, ¿se inscribieron acá? Sí. Para borrarlo. Lo que vamos a hacer va a ser una cartera de inversión. O sea, vamos a elegir instrumentos para nuestra empresa, ¿cierto? Ya tenemos una empresa y vamos a elegir instrumentos. Ahora, para poder elegir instrumentos para la empresa, tenemos que determinar si la empresa quiere asumir un alto riesgo o un bajo riesgo, ¿cierto? Recuerden que en las inversiones hay dos situaciones que hay que tener claras. La cuestión. El riesgo, no, el rendimiento y luego el riesgo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a ver es elegir instrumentos. ¿Cuántos instrumentos? ¿Eran 10?
Muy bien. Aquí pongo 10 instrumentos. Y esos 10 instrumentos los vamos a elegir de acá. Aquí tenemos tipos de instrumentos. 1, 2, 3, 4 tipos de instrumentos. ¿Ok? Nosotros ya hemos hablado en clases anteriores de las acciones, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver qué acciones podemos considerar en la compra. Sí. ¿Dónde vamos a ir a buscar? A la página, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Qué acciones vamos a incorporar? ¿Qué acciones podemos analizar? ¿Dónde las podemos buscar? Espérame. Muy bien. En la Bolsa de Comercio de Santiago. Sí. Ahora hay un portal que nos ayuda porque en ese portal no solamente está la Bolsa de Comercio de Santiago, sino están varias bolsas del mundo. Entonces es Investing. Y en Investing también podemos ver las acciones chilenas. ¿Ya? Vamos a trabajar nosotros con acciones chilenas de la Bolsa de Comercio de Santiago. Entonces nosotros vamos a analizar este tema de las acciones y vamos a elegir cierta cantidad de acciones. ¿Ya? Vamos a elegir 4 acciones. Vamos a elegir también 4 bonos. Vamos a elegir también 4 depósitos a plazo. Y vamos a elegir 4 fondos mutuos. 4 por 4. 16. Ahora, ¿cuántos instrumentos tenemos que elegir? 10. Por lo tanto, vamos a ir traspasando los mejores de acá, ¿cierto? Tenemos que por lo menos tener uno de cada uno. Por lo tanto, no puedo decir 0 acá. No, uno de cada uno, ¿ya? Entonces aquí puedo tener 1 o 4. Puedo tener 1 o 4. 1 a 4. 1A, 4. 1A4. Pero el total tiene que dar 10. Muy bien. Esto no está en las instrucciones, pero voy a tratar de escribir algo para que se entienda lo que hemos explicado aquí, ¿cierto? Ahora, tenemos que evaluar acciones. ¿Cómo las vamos a evaluar? Por su rendimiento, por su riesgo, ¿ya? Y por el cálculo, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer, ¿cierto? Un horizonte de evaluación de unos 3 años, de corto plazo, 3 años. Por lo tanto, las acciones se compran hoy y se venden en 3 años. ¿Sí o no? ¿Qué rentabilidad tenemos que proyectar entonces? La rentabilidad de 3 años de esa acción. Y tenemos que analizar el riesgo. Ahora, hay que también vender la acción en el año 3, o sea, al final, porque por ahí también nos llega una utilidad. Recuerden que las acciones estuve a punto de sacar mi cuchillo. Ya. ¿Qué tenemos entonces? Que las acciones nosotros ganamos por 2 situaciones. Una, ¿se acuerdan? Eran los dividendos, ¿cierto? Entonces uno, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ver cuánto eran los dividendos futuros y traerlos a valor presente y podemos valorizar la acción, ¿cierto?
También nosotros sabemos que, aparte de los dividendos que vamos a recibir todos los años, nosotros cuando vendamos la acción al año 3, vamos a tener una ganancia de la plusvalía entre la compra y la venta. ¿Cierto? La compré a 500, la vendí a 550 y ahí tengo otra ganancia adicional. ¿Sí? Entonces, oye, podemos proyectar que la acción va a crecer. Es una proyección, ¿cierto? Pero no que la acción va a bajar. Ahora sí, podríamos decir, no, esta acción va a bajar, pero si ustedes dicen que la acción va a bajar, ¿ustedes comprarían esa acción? No. No, entonces podríamos analizar esa acción, pero no incorporarla a nuestro portafolio para la empresa, ¿cierto? Sí. ¿Ah? Se cae de maduro. Yo creo que si uno da un estudio se a una empresa que tiende a bajar, pero sabe que no va a subir. Sí, sí. Recuerden que los análisis se hacen en base a los datos históricos y podríamos sacar un promedio y seguir proyectando hacia adelante, o por la situación actual y futura que puede tener la empresa, ¿cierto? O sea, ahí uno puede saber que si tenemos algunas empresas que estuvieron mal en pandemia, vamos a tener datos históricos más o menos malos, pero eso no implica que no podamos comprar esa acción. ¿Por qué? Porque esa acción a lo mejor se está recuperando y ahora sí está incrementando sus utilidades. Profe, Entonces, si acaso se está recuperando, pero aún sigue muy mal. sí, es que lo que pasa es que no se pueden mantener las pérdidas por tanto tiempo. Esa acción tiene que... Ahora, es una oportunidad, hay que verlo así como inversionista, hay que verlo así. ¿Por qué es una oportunidad? Porque seguramente si la situación está mala, las acciones están bajas. Pero una empresa no puede seguir 3 años con pérdida. Entonces, porque si no va a la quiebra. Entonces uno tiene que saber que si sigue esa empresa es porque está recogiendo capitales externos para invertir y ahí se va a recuperar. ¿Ok? Entonces, por eso insisto, los datos históricos no implican que la empresa va a seguir así. Recuerden que la empresa siempre tiene un vaivén, ¿cierto? Pero un vaivén que siempre va al alza en el largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las empresas se hicieron para ganar dinero. O sea, si alguien dice, no, mi empresa nació para quebrar, no, ¿cierto? Ya. ¿Estamos claros con eso? Entonces podemos ir a sacar nosotros las acciones ¿de dónde? De la bolsa. De la Bolsa de Comercio de Santiago o de Investi. Investi. ¿Ok? No la suya, porque ustedes tienen una empresa, ¿cierto? Entonces ustedes van a invertir y van a invertir comprando acciones en otras empresas. ¿Ya? Bonos. En la CMF. Muy bien. En la CMF. ¿Nos metimos nosotros a la CMF o dije nomás? Dijo. Dijo que Dije. Entonces, aquí en Google, en los bonos, porque ya pasamos el tema de los bonos, vamos a poner bonos CMF. Y acá nos dice bonos corporativos, colocación y deuda vigente. Vamos a apretar esto, ¿cierto? Y nos va a dar a base de datos Excel. Por lo tanto, vamos a escoger el último, septiembre del 2023. Vamos a bajarlo y lo vamos a abrir. Y este Excel nos entrega todos los bonos que hay en el mercado. O sea, si alguien quiere comprar un bono, tiene que estar acá. ¿Ya? Entonces, el tema es, pero profe, ¿cómo puedo analizar tanta barbarie? ¿No? Entonces uno tiene que analizar lo más importante. Primero, ¿quién emite el bono? ¿Cierto?
si vamos a analizar 4 bonos, ¿por qué yo no elegiría así 4 al azar de arriba? ¿Por qué? Porque serían los 4 de AgroSuper. Y hay otro elemento, ¿cierto?, que nosotros tenemos que siempre tener en el pensamiento, que se llama diversificación. ¿Sí o no? Hay que diversificar. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo no sistemático. Aquí ustedes pueden ver la empresa, pero resulta que esta AgroSuper ha emitido muchos bonos. No implica que todos estos lo emitió el año pasado o lo emitió hoy. No, lo ha emitido. Recuerden que los bonos se pueden emitir hasta 40 años. Entonces, pasa el tiempo y al otro año pueden emitir otro bono. Entonces, aquí están los bonos que todavía siguen vigentes. Puede ser uno de 40 años que le queda un año. ¿Sí? Entonces, son bonos que están vigentes dentro de toda su vida, pero que siguen vigentes. O sea que le queda una duración. ¿Cuánto le queda? Ahí está el vencimiento. Vencimiento en años. ¿Ok? Por lo tanto, no están como es el vencimiento en años aquí y está en septiembre del 2023, acá no aparecen años cerrados, de repente aparece 6,92. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le quedan a lo mejor meses, ¿cierto? 6 años sí, meses. ¿Qué es lo otro importante? La tasa de emisión. Ojo, cuando no aparezca la tasa de emisión acá, implica que se inscribió el bono, pero todavía no ha sido vendido, no se ha vendido, porque para poner la tasa hay que ver a qué tasa se vende, ¿cierto? Entonces, esos espacios son bonos inscritos, pero que aún no se han vendido en la bolsa, ¿ya? A veces se inscriben y se esperan, ¿ya? Entonces, cuando tengan la tasa, ahí ya se vendió y está siendo transado en el mercado. Entonces, uno dice, profe, yo puedo comparar estos dos bonos y comprar el mejor 280 y acá ese 250. Sí, uno tiene que hacer esa comparación, pero tiene que hacer una comparación, ¿cierto?, en relación a la tasa de interés que paga el bono, correcto. Esa es la tasa de interés que paga el bono. Nosotros podríamos elegir 4 bonos y yo me pongo acá arriba y le voy a poner filtro. ¿Por qué? Porque tengo que comparar bonos de la misma característica. Comparar bonos de la misma característica. Entonces, ¿a qué me refiero? Los bonos, al igual que los depósitos a plazo, se emiten en pesos, dólares y UF. Si yo tengo un bono en UF y uno en pesos, ¿quién me ofrecería una mayor tasa de interés? La UEF. ¡Buena! Sí, es que lo que pasa es que dije UF y pesos. La UEF. La web. ¿Me ofrece una mayor tasa de interés? La de UEF. Pero, No, al revés. ¿por qué? La del peso. ¿Por qué te ofrece mayor tasa la del peso? ¿Qué mayor riesgo? Porque acá en la UEF tú ganas tasa de interés y el reajuste por inflación con la UEF, porque se va reajustando, ¿cierto? Entonces aquí no existe variación por la inflación en la UEF, porque el bono está emitido en UEF. Pero acá es un bono a peso fijo, por lo tanto se emite a mayor valor.
a mayor interés. Pero no significa que este sea mejor que el UF. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, ¿cuánto fue la inflación del año pasado? 13,3. ¿Me entienden? Y si por ejemplo yo ofrezco en peso un 8,5%, todavía sigo bajo. En cambio, si este dice 1%, pero está en UF, él se va a ajustar a la UF y después va a aplicar el 1%, gané 1%. Pero con el 7% que me ofrecía el de peso, salí para atrás porque la inflación es mayor. ¿Me explico, no? Entonces uno dice, uno gana mayor interés, pero no se reajusta eso con la inflación. Entonces la inflación juega en contra del que compra en pesos. ¿Ya? Es como decir, yo pago un dividendo de una casa. Si yo la pagara en pesos, yo siempre pagaría 300.000 pesos. 300.000 pesos todos los meses, 300.000, y no cambiaría. Pero los dividendos cambian. ¿Por qué cambian? Porque se están reajustando con la inflación, porque están en UF. Yo no me dice que tengo que pagar 300.000 pesos, me dice que tengo que pagar una cantidad en UF. 2,5, no sé, 5, o 10,8 UF mensual. Ya, entonces, eso, el día de pago se genera en pesos. Y me dicen, entonces todos los meses va subiendo el dividendo. Y con la inflación sube más. ¿Ok? Entonces, si te fijas ahí, ellos se cubrieron emitiendo cuotas en UF para no perder la reajustabilidad por la inflación, o con la inflación prácticamente el negocio de prestar sería re malo, sobre todo en crédito hipotecario a 40 años, a 30 años, ¿cierto? Que pasa el tiempo y uno va pagando. Bueno, es ahí que nuestra cuota va a subir, siempre va a subir por el IPC, porque está en UF, ¿ok? Y es diferente que digan, oye, paga en pesos, 300.000 pesos mensuales, pero pasan 5 años y yo sigo pagando 300.000 pesos mensuales. Entonces eso sería súper bueno para mí, para el que paga. Pero bueno. ¿Cierto? Ahora, como ese crédito hipotecario está en UF, yo lo que tengo que ver es qué me conviene a mí, que no exista tan grande la inflación. O sea, que sea baja la inflación. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aquí, fíjense, está en UF y en pesos. Fíjense que acá Arriba hay uno de dólares. tenemos una tasa con UF que es 3,5 y este de peso es 6,5. ¿Ah? Entonces uno dice, este 6,5, pero está en pesos. Y este de abajo está en UF. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Uno dice, no comprar nunca pesos. No, nada que ver. Hay que comparar de manera diferente, ¿cierto? Si yo quiero comprar un bono en pesos, lo puedo hacer. Pero tengo que filtrar esto y que me ponga solo los bonos que están en pesos. ¿Sí o no? Sí. Ya, esa es una cosa que tienen que hacer para comparar. ¿Y cuál es la otra? Es la duración. Acá tenemos aquí. No, ese UF dólar. Tengo que pescar. Dólar. ¿Qué se perdió? ¿Cómo se perdió si no estoy explicando nada? UF
uno se pierde. Entonces me posiciono acá y digo Filtrar. datos, filtro. Y ahí filtro. Pero yo aquí en la unidad le voy a poner, Solo peso. para poder hacer una buena comparación, le voy a poner sacar, seleccionar todo y solamente 9. ¿Mm? Aceptar. Y ahí me pone en 9. Ahora, lo que tengo que ver acá al ojo, porque si le pongo, por ejemplo, voy a tomar los de 10 años, en realidad yo tengo que tomar los de 10.5, 10.8, 9.9, eso los puedo comparar, porque son de la misma duración. ¿Ya? Entonces, el otro filtro que tengo que hacer, aparte de la moneda, es la duración. Pero ese no puedo hacer yo el filtro porque si digo, a ver, veamos, dijimos que lo íbamos a hacer cerca de 3 años. Ujú. Ya, a ver qué sale si le pongo 3. Mira, me sale 2. Sí, tengo que hacerlo al ojo este. Entonces, ¿Cómo al ojo, profe? que te sacas el ojo Y lo pones ahí. borrar el filtro. Ya, ya tengo 9. Entonces me voy a como ya está todo 9, filtrado 9, me voy a ir hacia acá al lado. Entonces voy a coger los que estén más cercanos a 3. O sea que sean bajo, que sean de corto plazo. ¿Con el filtro le sirvió? Aquí hay uno de corto plazo. Entonces, cuando encuentre uno, simplemente lo pinto. Ah, también lo podemos ordenar, claro. Del menor al mayor. ¿Ok? ¿Lo hacemos al ojo o lo ordenamos? Lo ordenamos. Más fácil. Sí. Entonces, creo que lo tenemos que pintar todo. La tecnología propia. Sí. Ahí, y ponemos datos, ordenar, y me pintó todos los datos. Mira, que le tengo que poner el primero ahí. El primero encabezado, tiene que pintar solamente los datos. ¿Ok? Ahí estamos súper. Pero no sé si, porque estoy ubicado ahí. Profe, tiene que ubicarse en la fecha. Ok. Entonces, dato ordenar, pinchar ahí y ahora poner orden, ordenar por duración. ¿Pero qué dice acá? Dice año, plazo, vencimiento, la L. Entonces, ¿qué sale? La L. Ordenar por la columna L. De menor a mayor. Démosle. No. Sí se puede. Ordenar. Por L. L y acá me pasó S porque estaba ordenando ese asunto. Ya ven. Vamos allá. ¡Ella! Entonces, lo tenemos 9 y acá tenemos las debajo. Entonces, lo que nos queda es Encontrar lo más alto. es acercarnos al 3, Ahí hay uno que está justo en el 3. Hay 2, 3. acercarnos al 3 Y poner un poquito más de frente. Que no se ve. y escoger unos 4. Ahora, lo importante es que estén ahí, está todo en 9 y que la duración sea cercano a 3. Así que estamos súper bien ahí. Ok. Entonces, ¿cuál tasa es más mejor? Y nos vamos acá. Y acá tenemos una tasa de 6, 3 y 3. Por lo tanto, si tenemos esos 5, podemos elegir ese 6 y ese 375. Este 6 es de autofill y este de caja de compensación. O sea, más encima está diversificado. No es de la misma empresa. ¿Ok? Entonces, los bonos se buscan de esa manera.
no es necesario, no es necesario tener en claro cuánta plata voy a invertir, no es necesario. Si uno me dice, profe, vamos a invertir 10 millones, 50 millones, no. ¿Qué es lo importante cuando nosotros vamos a hacer nuestra cartera? El porcentaje que vamos a invertir en cada uno. Perdón, porque tengo algo de Mercado Libre. ¿Sí? De audio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Esos son lápices. Cositas para marcar. Lo que queráis. Toma. Mamacito, chanchito, un perrito, oso y zanahoria. Ahí está el chancho. Es muy lindo. Me lo regaló mi mamita. Encima hago callar la cara, cierto, mi luminosa, que me hace callar también, siempre tengo que callar a un huevón. Pero porque no te caía a ti, Camilo. Aunque estuviera ahí hablando. ¿Preguntas? Que sí, ¿Estamos súper bien? que eso es lo que dijo, lo más importante, el porcentaje de no sé qué. Claro. Uno, lo importante es, si tengo 4 instrumentos, ¿cuánto voy a incorporar acá a mi cartera? 1 a 4. ¿Y en qué porcentaje? Eso, el porcentaje de Supongamos que participación. podemos tener 10% en todos, ¿ok? 10% en todos, entonces eso da 100%, o sea, los 10 instrumentos serían el 100%, ¿ok? Sí. Entonces uno dice, voy a repartir mi inversión en esos 10 instrumentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, que sean 10 millones, que sean 1000 millones de la empresa, no es relevante para armar nuestro portafolio, ¿cierto? Después lo vamos a ver. Eso. Porque después voy a explicar otra cosa, ¿cierto? Que está relacionado con el riesgo, ¿cierto? Profe, ¿y cómo sabemos cuánta cantidad de la empresa vamos a invertir? Yo creo que depende de lo que tengan en su flujo. ¿En qué sentido? En la cuenta efectivo equivalente. Ahí está la cuenta banco, caja y ahí deben tener recursos. No puede sobrepasar esos recursos. Profe, la empresa no tenía una política de, dependiendo de las utilidades, sacar un porcentaje que era la reinversión. No, eso es otra cosa. Eso es la utilidad de la empresa. Todos los 31 de diciembre están. El 1 de enero, un día después, se hace una repartición de esa utilidad del ejercicio a reinversión y dividendo a los socios, ¿cierto? Entonces, la utilidad el día 2 de enero está en cero nuevamente, porque parte lo pagué o lo voy a pagar y la otra parte es reinversión. Esa es la utilidad. Lo que estamos hablando nosotros es que en el balance nosotros tenemos plata. ¿Dónde está la plata? En el efectivo, en la cuenta efectivo equivalente. Esa plata la vamos a tener que invertir en estos 10 instrumentos. Eso es. Por lo tanto, vamos a tener algo de efectivo equivalente, por ejemplo, no sé, dejamos un 10% ahí y el 80% lo invertimos. ¿Dónde van a estar esos instrumentos? En el activo. Después de efectivo equivalente empieza la inversión.
Entonces uno dice inversiones y van a estar nuestros instrumentos. ¿Cierto? Sí. ¿Estamos claros con bonos? Ya. El otro tema es el riesgo, que ustedes tienen que señalar si esta cartera en particular tiene un riesgo determinado. Los riesgos, ¿cierto? Podemos decir que son altos. ¿Ustedes conocen la AFP? Sí. La AFP tiene fondo A, B, C, D. ¿Se acuerdan de eso? Sí. El fondo A es el fondo más riesgoso. Sí. Alto riesgo. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. El fondo E es el fondo de más bajo riesgo, ¿cierto? Se dice, como dijo el alumno atrás, que esta es una cartera conservadora y esta de acá es una cartera agresiva. Al medio se llama equilibrada, se llama cartera equilibrada y tiene otro nombre. Entonces, el tema de ustedes es que tienen que elegir el fondo en donde quieren incluir a su empresa. Ustedes son una empresa, van a crear una cartera y tienen que decir, esta cartera se identifica con el fondo A, con el fondo B, C, D o E. Ah, interesante. Interesante, ¿por qué? Porque quienes te tiran hacia bajo riesgo, la renta fija. ¿Qué instrumentos de renta fija tenemos aquí entre estos cuatro? ¿Qué instrumentos de renta fija tenemos aquí en los cuatro instrumentos? ¿Ah? Depósito a plazo. Depósito a plazo, renta fija. ¿Quién más? Los bonos, renta fija. O sea, la renta fija es cuando nosotros conocemos el interés que vamos a ganar. La renta variable, nosotros no conocemos el interés. Va a variar su precio, sus valores, su rentabilidad. Por lo tanto, si no conocemos la tasa de interés, se transforma en renta variable. Y esta es de alto riesgo, es agresivo. ¿Qué instrumentos agresivos tenemos ahí? Renta variable. Cuando muero las acciones. Las acciones, renta variable. Y los fondos mutuos lo vamos a dejar como renta variable, pero fíjense el tema que vamos a aprender hoy día, que los fondos mutuos, ¿cierto? Existen fondos mutuos que son de renta totalmente variable, o sea, con puras acciones, y también hay rentas o fondos mutuos con puros bonos. Entonces, cuando el fondo mutuo hace una mezcla entre acciones y bonos, por decir algo, entre renta variable y renta fija, ellos se mueven al fondo C, porque es un fondo equilibrado. ¿Pero por qué es un fondo equilibrado? Porque el fondo mutuo, ¿cierto?, invierte en bonos e invierte en acciones. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tomen las acciones y digan, voy a escoger una acción cinco bonos, 5 depósitos a plazo, no puede ser, 3 depósitos a plazo, un fondo mutuo de bajo riesgo. ¿En qué fondo estoy invirtiendo la plata? En el fondo En el fondo. Sí. No.
¿Cuál era el fondo? Aquí tenemos del fondo A al fondo E. Tenemos una acción, 5 bonos, 3 depósitos a plazo, un fondo mutuo. Y ese fondo mutuo es de bono, renta fija. Yo diría que estamos en el D. ¿Entienden eso ustedes o no los demás? Que este fondo está entre el D y el E. Bueno, exactamente. Los de el fondo E son fondos que se invierten en renta fija de bajo riesgo. Por lo tanto, podrían tener depósito a plazo y bono, porque se conoce la tasa de interés y es de bajo riesgo. ¿Ok? Entonces, si yo en mi inversión tengo mucho de bajo riesgo y tengo una acción, estoy prácticamente aquí o aquí. ¿Por qué? Porque bono es renta fija, porque depósito a plazo es renta fija, bajo riesgo, y porque el fondo mutuo que yo acabo de señalar que es uno, es un fondo mutuo de bajo riesgo. Los fondos mutuos es una combinación de inversiones, por lo tanto pueden encontrar fondos mutuos de bajo riesgo, de mediano riesgo y de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, aquí, con esta mezcla, ustedes se van a identificar con el fondo E o el fondo D tranquilamente, porque es de bajo riesgo, porque nos estamos tirando para acá. Algo medio sería 4 acciones, 2 bonos, 2 depósitos a plazo y un fondo mutuo de equilibrado. ¿Qué me falta? Le faltan 2. Ah, falta 1. 1, 5. 5 acciones, 2 bonos, 2 depósitos a plazo y un fondo mutuo equilibrado. ¿Dónde me posiciono? En el C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo... No, incluso podría ser B y C, ¿sí? B y C. ¿Por qué? Porque estoy tirado a las acciones que son de alto riesgo. Estas 4 son de bajo riesgo y esta es equilibrada. Ahora, si yo este fondo mutuo lo tomo de bajo riesgo, ¿cierto? De bajo riesgo, tendría 5 y 5. ¿Sí? Por lo tanto, sería netamente C. ¿Me entienden o no? Eso es lo que hacen los fondos mutuos y es lo que van a hacer ustedes, porque ustedes van a hacer una cartera de inversión. Entonces, ustedes van a hacer esta cartera y van a invertir. Y ustedes saben que así funcionan los fondos mutuos. ¿Sí o no? Entonces no quiero que se confundan. ¿Nosotros qué vamos a armar? Una cartera de inversión. ¿Con cuánto? Con 10 instrumentos. Yo, gerente de finanzas de la empresa, compro esos instrumentos y lo administro. ¿Sí o no? Pero yo estoy hablando también de que existen instrumentos que se llaman fondos mutuos. Bueno, el fondo mutuo hace lo mismo que el gerente de finanzas. El fondo mutuo tiene instrumentos diversos, 10, 20, 30, diversifica, se ubica en uno de estos riesgos y aplica. Entonces, el tema es el siguiente. Ustedes pueden invertir en fondos mutuos eligiendo un fondo mutuo A, B, C, D o E. ¿Cierto? Y ustedes se están diversificando. Y ustedes compraron solamente un fondo mutuo.
Entonces uno dice, cuando uno compra una acción, voy a comprar acción del Banco Chile, yo estoy siendo agresivo, estoy generando alto riesgo y estoy comprando una acción, ¿estoy diversificando? No. Pero si compro un fondo mutuo, ¿estoy diversificando? Sí, porque el fondo mutuo es una cartera, ¿cierto?, que genera inversiones en diferentes partes. El fondo mutuo no es como un depósito a plazo. Profe, entonces, si yo pongo, entre comillas, los 10 instrumentos, solo como fondos mutuos, y en medio de los fondos mutuos cojo entre agresivo y conservador, ¿estaría bien? No, porque tienes que tener de todo. No, porque yo dije que tenía que tener al menos uno de cada uno. La mezcla lo hago dentro de esa, por lo tanto puedo tener 1 o 4. 1 o 4, 1 o 4, 1 o 4, ninguno 0. Entonces ahí yo genero la mezcla, el 100%, y el tema es que yo cambio, si es que cojo, por ejemplo, 7 acciones, 1, 1 y 1, y este fondo mutuo agresivo, yo soy netamente de ahí. Imagínate, 5 acciones, no, ¿cuánto dije? 7 acciones, un bono, un depósito a plazo y un fondo mutuo, pero agresivo. Agresivo es del fondo A. ¿Sí? Entonces, lo hice agresivo, ¿se dan cuenta? Lo puedo hacer fondo E, lo hicimos fondo E. Porque puedo elegir una acción y los demás, todo renta fija. ¿Me puedo ubicar en cualquiera de las letras? Sí, pero dependiendo de mi distribución. Ahora, ese es el tema de ser, ¿cómo se dice al principio? Que uno tiene que ser adverso al riesgo. ¿Qué significa que sea adverso al riesgo? Que haya la menor posibilidad de riesgo. No, O evitarlo. no. Pero tenga presente que no, entre comillas, se lo utilice. No. Muy bien. Punto para allá. Correcto. Eso es ser adverso al riesgo. Es que cuando me dicen, oye, arriésgate un poco más, compra una acción, pero yo voy a ver la rentabilidad esperada de esa acción. Y yo voy a exigir una rentabilidad mayor que un fondo mutuo y que un depósito a plazo, ¿sí o no? Entonces, eso es ser adverso al riesgo, que yo el riesgo lo acepto siempre y cuando me aumente la rentabilidad. Cuando ustedes efectúen análisis, van a ver que algunos instrumentos, ¿cierto?, de bajo riesgo rentan más que una acción. Entonces, bajo ese parámetro, ustedes escogen la acción o el bono, o el depósito a plazo, la renta fija. ¿Cuál? Entonces ustedes me dicen, depende de si me gusta el riesgo. No, ahí no depende de nada, porque tengo un instrumento que me renta más o me renta igual que el de acción. Por lo tanto, ahí, por cachativa, tengo que irme a la renta fija. No porque me gusta el riesgo voy a ir ahí. No, yo exijo que eso duplique la rentabilidad para invertir en acciones. No por ser riesgoso voy a escoger acciones, no. ¿Me entienden o no? Entonces, adverso al riesgo es que yo tengo muchas rentabilidades, pero cuando elija la cartera voy a escoger la mejor rentabilidad. Y si yo tengo acá 2%, 2,5%, este 3%, este 5%, yo no puedo escoger acciones que me renten menos del 5%. Porque ahí tengo que escoger este de 5%.
porque es de bajo riesgo y estoy ya seguro que me va a generar el 5%. Entonces, ¿para qué arriesgarme si no me ofrecen más rentabilidad? Entonces yo me voy a arriesgar siempre y cuando las rentabilidades variables sean mayores a las fijas. Sí. ¿No? ¿Ok? ¿Entendieron este concepto? ¿Estamos entendiendo el concepto de las carteras y de los fondos de la AFP, por ejemplo? Creo. ¿Cierto? Entonces con eso también estamos comprendiendo los fondos mutuos, ¿sí o no? Entonces, vamos a buscar fondos mutuos para cotizarlos. Ustedes pueden encontrar esa información. Todos los fondos mutuos tienen folletos que les señalan el resumen de lo que tiene ese fondo mutuo. ¿Ya? Voy a poner acá Fondo Mutuo Banco Santander y voy a apretar acá Enter. Entonces aquí me dice Fondo Mutuo del Santander, voy a presionar y aquí tenemos que buscar donde nos entregan esa información, ¿cierto? Si ustedes se meten aquí, invierten fondos mutuos aquí, les van a pedir clave, les van a pedir información, pero la información que nosotros estamos buscando no implica sacar clave. Entonces aquí dice, ¿qué son los fondos mutuos? Y dice, conoce nuestro fondo mutuo. Vamos a conocer. Entonces, aquí tenemos 6 clases de fondos mutuos. Acá tenemos unos colores que nos dicen que los verdes son perfil conservador. ¿Qué significan estos fondos mutuos que están en verde? Que tienen instrumentos de bajo riesgo, ¿cierto? Que tienen instrumentos de renta fija. Todos estos fondos mutuos tienen 10, 15, 20 instrumentos, pero si son verdes tienen más renta fija. ¿Ok? Aquí me dicen que hay amarillos que tienen un perfil moderado. Esa es la palabra también de equilibrado, moderado, que está al medio. C. Entonces los otros, el B por ejemplo, es menos agresivo o más moderado, que es lo mismo, ¿cierto? Y aquí nos dicen un color medio conchovino. Oh, Venezuela, me acuerdo de Venezuela. Ya, ese me dicen que es agresivo. Entonces ahí vamos a tener muchas acciones, ¿cierto? De hecho, esta se llama acciones selectas de Estados Unidos. O sea, estos fondos mutuos no solamente invierten en acciones de Chile, sino invierten en acciones de Nueva York, de Londres, extranjeras. ¿Ok? Entonces es más difícil que yo arme como persona natural una cartera de 10 instrumentos abarcando todo el mundo. Uno, es mejor comprar un fondo mutuo y los que saben de esto compran acciones de Nueva York. ¿Ah? Como Apple, Microsoft, ¿cierto? Entonces, vamos a ver una. ¿Cuál vamos a ver? ¿Una agresiva? ¿Qué quieren ver? ¿Un perfil conservador o moderado? Veamos un moderado. Agresivo. Ah, muy bien, son agresivos. Gestión, cada uno de los fondos mutuos tiene como un nombre de fantasía, ¿cierto? Yo tengo detectados los que están en sus celulares, ¿ok? Los tengo detectados. Así que no me estén preguntando después, ¿ok? O chatean o ponen atención. Gestión activa-agresiva. Ya.
Ahí está el movimiento histórico de esta, ¿cierto? Como es agresiva, ¿cierto? Nosotros tenemos variaciones en precio. Si esto fuera de renta fija, o sea, no agresiva, o sea, conservadora, Sería así. esto sería como una línea pequeña que avanza poco. Pero este fondo mutuo me dice, oye, aquí el instrumento hay altas acciones, parece, porque el instrumento me hace subir y bajar. Mira ahí, Casa Madrid. Llegó Entonces, abajo. ustedes van a ir a documentos, ¿cierto? Tomemos mal, una Y van a bajar, aquí hay hartas cosas que pueden bajar. Por ejemplo, conocer la cartera mensual. ¿No? Déjenme ver. Ficha comercial. Ya, la cartera mensual. Veamos qué instrumentos tiene y cuántos tiene. Profe, pero la variable ha demostrado que durante un tiempo tiene mayor rentabilidad que una fija. ¿La con la ¿O no? No. Después te voy a explicar eso. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 instrumentos. ¿Ok? Los separan en extranjera y nacional. O sea. Profe, ¿le pone un poquito más Y de más sal? sí, que se vea más. Sí, No se ve nada. puro Agrándelo, profe. Sí, allá, donde tiene las 4 líneas juntas. Arriba, arriba, Al arriba. otro lado. Subiendo a la izquierda. No, en la izquierda. Puta, yo viste, digo que te anda mal. ¡Ahí! ¡Ey! Ya, école 4. Ya está. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Que este fondo compró aquí en Chile cuotas de fondos mutuos. O sea, tiene diferentes fondos mutuos. ¿Ok? Esas letras generalmente en la institución el nombre del emisor. Entonces pueden comprar incluso cuotas de fondos mutuos del Banco Chile. Ajá. ¿Ah? Claro. Porque en Chile es el que está rentando más en fondos mutuos. Tienen un producto derivado, un instrumento financiero derivado que se llama forward. ¿Ya? Y acá en el extranjero tienen cuotas de fondos mutuos agresivos, ¿cierto? Tienen títulos representativos de... Hay que ver... Profe, ¿cómo sabía que era agresivo? ¿Ah? Porque estas cuotas de fondo mutuo están como agresivos. Entonces, estas cuotas de fondo mutuo tienen que ser agresivas. Ah, sí, porque pinchó. Miren, fíjense que también compran indicadores, títulos de indicadores, pero la mayoría son fondos mutuos y ya. Pero el detalle a mí no me interesa mucho. Lo que me interesa es lo general del fondo mutuo. Entonces ustedes van a folleto informativo. En el folleto informativo, la primera hoja es esencial. Este es el folleto, una hojita. Entonces, tolerancia al riesgo dice alta. Horizonte de inversión, largo plazo. Uso de recursos, inversiones. En moneda, ¿qué moneda tienen los instrumentos? Entonces, aquí prácticamente nos están pidiendo si compraron ustedes moneda o no. No, estamos señalando que cada instrumento transa en una moneda. ¿Me entienden? El porcentaje de... Entonces, uno dice, por ejemplo, el depósito a plazo hay en dólares, pesos y UF. O sea, la UF es una moneda. Las acciones que dicen, oye, las acciones tienen peso, o sea, las acciones tienen moneda. Silencio atrás. Están dejando la crema atrás. Gracias. Ahí sí.
Ya, entonces, uno dice la acción. Claro, si compro yo acá en el mercado de comercio de Santiago, tengo que comprar la acción en pesos, porque son acciones chilenas. Pero si voy a Nueva York y compro una acción de Apple, ¿en qué moneda la compro? En dólar. En dólar. Por lo tanto, tengo instrumentos también en dólar. A eso se refiere el tema de la moneda. Por lo tanto, cada instrumento que ustedes elijan está asociado a una moneda. Y por eso hacen una torta del 100% acá. Y me dicen que tienen en dólar el 46%, tienen peso chileno el 44%, pero también tienen algo en libra esterlina, que eso parece que es Londres, ¿o no? La libra esterlina parece que es Londres. Y euro, que eso podría ser España, Francia, ¿ya? Ahora, claro, el tema de la libra esterlina se supone que ellos ya tienen euro. Ah, no, sí, no. Todos los países de Europa están con euro. Ya dejaron su moneda. Entonces, la libra esterlina podría ser Canadá, no sé. No. Reino Unido. Reino Unido. Porque Canadá tiene el dólar canadiense. Sí. Sí. Acá abajo tienen en dónde tienen diversificados esas inversiones, esos 25 títulos. En Chile, Luxemburgo, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido. Y el tipo, renta variable y deuda, instrumentos de deuda. ¿Ok? Fíjense acá. Acá tenemos empezamos a las estamos terminando. Parece que llegando ahora. Sí, son máximo 4 años. Me quedo sin ejemplo. Ese era el nivel de riesgo. Ya está. Entonces, esto también lo encontramos en el Banco Falabella, Banco Chile. Compran y dan la información. ¿Ok? Vamos a ver uno de corto plazo, renta de corto plazo. Fíjense ahí, este amarillo, renta fija. Fíjense cómo se comporta. Ah, menos riesgo aquí, porque el riesgo es la variabilidad. Lo bueno cuando le haces suma es igual que tiene una variación así como muy pequeña. Sí, así como chiquitito. Sí, de repente porque las tasas Como un van sismo cambiando de pequeño. acuerdo a lo que registra el Banco Central. Como cuando tiembla, pero nadie lo siente Claro. ahí. Sí. Por ejemplo, los bonos se valorizan de acuerdo a la tasa de mercado. Entonces, si yo compro un bono tal año, no implica que sea la misma tasa que se ocupó para hacer el bono. Entonces va aumentando, disminuyendo. Entonces, los bonos varían su precio de acuerdo a la tasa de mercado. Y ustedes saben que el Banco Central genera la tasa, o sea, la puede subir o la puede bajar. Ahora la subió, pero ¿para qué la sube? Para controlar la inflación. Ahora se supone que tiene que bajarla un poco, porque al bajarla aumenta la inversión, o sea, se reactiva la economía. Porque si yo pongo alza la tasa de interés, la empresa se frena. Porque muchas empresas, no la mayoría, funcionan también con deuda y la deuda está cara. Por lo tanto, ellos ¿qué hacen? Aumentar su liquidez, o sea, efectivo equivalente, hay harta plata. ¿Por qué? Porque no le dan rienda suelta a los proyectos hasta que las tasas bajen o hasta que se vaya un presidente. Cualquiera, o sea, en cualquier país, es un ejemplo. Ya, entonces, se fijan, y acá también tenemos documentos y tenemos folletos. Este es un folleto de renta fija, se supone. Por lo tanto, deberíamos tener bonos. Aquí tenemos depósitos a plazo y pagarés. ¿Ok? Ahora, en moneda, todo en peso chileno. Duración, tenemos a 3 meses, tenemos prácticamente a corto plazo. Entonces, arriba de tolerancia al riesgo, baja. Corto plazo,
manejo de carga. Y ahí está el tema de hay una baja y aquí un repunte. Y eso que tenemos pagaré y depósito total. Y tenemos en peso. Entonces, inflación, repunte. ¿Cómo se compran los fondos mutuos? ¿Sabes? No, profe, no sé. ¿Ah? No sé. Se compran con valores cuotas. Entonces, el valor cuota está en parte como 1.000 pesos, para dejarlo a todo igual, 1.000 pesos. Pero ese valor cuota aumenta de acuerdo a las rentabilidades que va ganando el fondo. Entonces, no siempre está a 1.000 pesos. Después al otro día está a 1.002 pesos, después a 1.005 pesos. Entonces ustedes compran 1.000.000 de cuotas. Entonces ese 1.000.000 de pesos en cuotas son el 1.000.000 dividido por 1.000. Y ahí tengo cuotas. Y cuando yo salga a los 3 años, a los 2 años y retire mis cuotas, ese valor cuota va a estar más alto por las rentabilidades. Entonces yo voy a retirar las mismas cuotas, pero a valor diferente. ¿Ok? Entonces, los valores cuotas son importantes aquí. Yo compro el fondo mutuo a un valor cuota. Por lo tanto, cualquier persona podría comprar un valor cuota o un fondo mutuo. Hay fondos mínimos de inversión que de repente dicen, sí, compra este fondo mutuo, pero con 5 lucas por lo menos. Ah, pero si está 1.000, sería compro 5 cuotas de fondo mutuo. Sí. Entonces hay como un mínimo de compra, de inicio. ¿Ya? Eso. ¿Estamos claros con fondos mutuos? Bueno, ahí en la práctica vamos a tener que... Esto es lo que tenemos que hacer en los computadores. ¿Ya? Cotizar esos 4 instrumentos. Ok. ¿Ya? Vamos a seguir la próxima clase con más inversión. En el fondo mutuo, primero tienes que situarte en acá, ¿cierto? Después tienes que ver el folleto. Y después tienes que fijarte en la rentabilidad. Entonces, el tema aquí es que los últimos años, en 2 años, ha estado negativo. El último año positivo, porque aquí está aumentando. ¿Cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es